Bien, entonces nuestro tema para hoy es 4 tipos de religión. ¿Amén? 4 tipos de religión. Hace 8 días hablamos acerca de la religión. Hoy voy a mostrarles bajo la palabra de Dios que la Biblia nos muestra 4 tipos de religión y sé que nosotros estamos en una de ellas. Espero que todos estemos en el mismo lugar y no estemos en la vivienda. Permítanme orar. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por regalarnos la bendición, Dios, de podernos acercar confiadamente a ti y de poder recibir todo lo bueno que viene de ti, del cielo, porque sabemos que del cielo no hay nada malo, solo lo bueno viene de ti. Gracias por un día más, Dios, un domingo de resurrección que celebramos nosotros, Dios, y un día más de inicio de semana, Dios. También estamos iniciando este mes de diciembre, es el primer domingo. Te damos gracias, Padre bendito, por lo que has hecho en esta casa de oración y por lo que seguirás haciendo, Dios, hasta que tú vengas, Padre precioso. Hoy pongo mi vida y pongo este tiempo de palabra en tus manos para que seas tú guiándome a través de tu Santo Espíritu, que hables a nuestro corazón, Dios, y que hoy salgamos una vez más renovados no solamente de mente, sino de nuestro corazón a través de lo que nuestra mente envía a nuestro espíritu. Gracias por esta mañana, te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo de predicación en tus manos, orando a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 4 tipos de religión, y voy a entrar nuevamente al encabezado de Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25, que es donde estamos hablando de religión. Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25, y dice la palabra de Dios: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual el conector de todo lo que pasó, también Dios los entregó, los abandonó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios a Jesucristo por la mentira, honrando y dando culto, religión a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este versículo nos muestra, estamos hablando de 4 formas, 4 razones que justifican la ira de Dios. El cuarto es la religión. Recordemos, el primero, la revelación, Dios se ha dado a conocer, pero la gente no quiere. El rechazo. 2, el tercero, el razonamiento humano. Si yo veo, son puros tomases. Yo veo, hasta yo no ver, no creer, y no creen en lo sobrenatural, en lo espiritual. Entonces se quedan en su razonamiento humano. Lo cuarto es la religión. Ya hablé que es religión, pero quiero hablar de 4 tipos de religiones. El primer tipo de religión que la Biblia nos muestra es la religión del mundo o la religión natural. Religión del mundo o religión natural. Esta religión está basada en la razón y en los 5 sentidos. O sea, en razonar y en observar. Todo lo que yo no pueda ver y todo lo que yo no pueda entender, para mí no existe. Pero sí adoran a alguien, porque todos en esta vida adoramos algo, seguimos algo, le rendimos culto a algo. No es rendir culto solamente el que va a una iglesia. Todo aquel que ama algo y le rinde culto y le dedica tiempo, ese es su Señor, esa es su prioridad, eso es su idolatría, y a eso o a esa persona le rinde culto. Ese es su culto, esa es su religión. Me estoy dando a entender, ¿cierto? Entonces no significa que porque no va a una iglesia, alguien dice, no, yo no voy a las iglesias, tiene religión. Porque esta palabra ligar a, están ligados a su manera, de una forma distinta. A Dios es con D minúscula, pero tienen religión. Entonces toda la persona que diga, yo no voy a una iglesia, yo no tengo religión, tiene una religión, y es esta primera. La religión del mundo o natural. Esta está basada en la razón y la observación. No se apoya en los milagros o en lo sobrenatural. Ellos no creen en lo milagroso. Por eso es que la resurrección de Cristo no la pueden aceptar.
Pero ¿cómo fue? ¿Y quién dijo? ¿Y cómo? ¿Quién lo vio? ¿Y dónde? No creen en milagros. No creen en lo sobrenatural. Confían solamente en la razón, la lógica y en la experiencia humana. Yo creo porque a mi abuelita, yo creo porque a mi papá, yo creo porque cuando yo estaba pequeño, yo creo porque he visto cómo a la gente, yo creo porque esa es su religión. Creen solamente por observación y por razón, pero razonamiento humano. No es razonamiento más fe que da lo que es discernimiento que viene de Dios. Tratan de conocer a Dios con D mayúscula mediante el análisis racional, enfocando la teología como un esfuerzo científico que hay que explotar mediante la razón y los 5 sentidos. Es muy difícil. Existen 3 formas en las que Dios se ha revelado al mundo. Pero esta religión del mundo natural solo acepta una de las 3 que voy a hablar. Solo acepta una. Hay 3 formas en las que Dios se ha dado a conocer. Obviamente Dios se ha dado a conocer al mundo. Cuando Dios empezó a dar a conocer al mundo, no se dio a conocer a cristianos. Porque después de la caída de Adán y Eva, cuando Dios empieza a enviar su palabra, obviamente empieza una descendencia de no creyentes, de pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios bajo el primer Adán. Entonces la descendencia del primer Adán es que estábamos en una religión del mundo natural. Hasta Jesús viene y se da a conocer a través de estos 3 puntos que voy a dar. Muchos aceptamos a Cristo Jesús. Y entonces ya no nos basamos en estos principios. Los creemos porque los creemos, pero ya nos basamos en una fe. ¿Qué es fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no. Y la razón es solamente hasta que yo no vea, no creo. 3 formas en las que Dios se ha revelado, pero la religión del mundo solo acepta uno. La primera se llama revelación ontológica. Revelación ontológica. ¿Qué es la ontología? La ontología es una rama que estudia la naturaleza del ser, la existencia, la realidad y las categorías fundamentales de lo que es. Estudia a las personas. Entonces, la revelación ontológica, con lo primero que Dios se ha dado a conocer, es que alguien puede decir, nadie ha visto a Dios. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Pero quién ha visto a Dios? Muchos vieron a Dios. Porque Dios se dio a conocer a través de la persona de Jesucristo. Entonces no tenemos una información celestial que solamente por fe creamos y que digan, no, es que Dios existe y seguro se lo aseguro, pachuchito. No, es que hay pruebas verídicas de que Dios se hizo hombre, carne, vino, habitó en la tierra y Él mismo dijo, el que ha visto a mí, ha visto a Él. Y yo no he venido a hacer nada por mi propia cuenta, sino por lo que me ha enviado Él. O sea que conocemos a Dios Padre si conocemos a Jesús. Y como nosotros no estuvimos en el tiempo en el que Jesús vino, habitó, entonces sí tenemos su biografía que nos muestra qué fue lo que hizo y en qué tiempo. Entonces la revelación ontológica es que Dios se ha dado a conocer como hombre, como nuestra naturaleza, no siendo de nuestra naturaleza, siendo Dios. Pero esto no lo acepta la religión humana o natural o del mundo, porque no creen en eso. Esa es la primera religión. Filipenses capítulo 2, versículo 11 en NTV, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Padre y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, un conector, Dios Padre lo elevó al lugar de máximo honor a Jesús
y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare y confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La Biblia nos enseña cómo Dios se despojó de su deidad y vino como hombre, como un mortal. Dice a semejanza, no igual. Dijo el reggaetonero, pueda que suene parecido, pero no es igual, porque lo nuestro es para edificar, dijo Funky. Entonces, ese vino a semejanza, no es igual a nosotros. Por una sola pequeña razón, pero es mínima, no es tan importante. Y es que Jesús nunca pecó. Nada más esa bobadita hace diferente a Jesús de nosotros. Una persona que nunca pecó. Entonces, esta revelación ontológica que estudia la naturaleza del ser, que es científica, viene de la ciencia, no acepta cómo un Dios puede venir a volverse hombre y habitar entre nosotros. Y lo primero que dicen es, pero si es Dios, ¿para qué aguantaba y para qué moría y para qué se dejaba golpear? ¿Y por qué iba a morir en una cruz? ¿Por qué no usaba otra forma diferente? Si era Dios, porque las cabezas no les da para más. Que a veces amarrarse en una moña o no sé, pero es que son cosas tan básicas y no les da. Pero ¿por qué tenía que morir así? Unos se quejan de por qué murió así, por qué permitió tanto dolor, por qué el Padre permitió, y otros dicen, es que Dios no ha hecho nada, es que Dios es malo, es que Dios no sé qué. Como ahorita un video que me mostraron, interesante, y alguien preguntaba, si Dios es bueno, ¿por qué nos creó sabiendo que iba a haber tanta maldad? Y él responde, ¿tiene hijos? Sí. ¿Sus hijos van a sufrir? Sí. ¿Para qué los hizo? Porque yo los amaba. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Sabía que iban a sufrir? Sí. ¿Y sabía que iban? Sí. ¿Por qué los hizo? No se sabía responder. De la misma forma, Dios nos creó y sabía que iba a suceder eso, pero por amor nos hizo. Porque una cosa es lo que uno como padre puede hacer, y otra cosa es lo que los hijos resultan haciendo. Y el mal no tiene nada que ver con Dios. Pero una cabecita hueca no entiende esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios no sé qué? ¿Y por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando esto? ¿Y dónde estaba Dios? Revelación ontológica. 3 formas en las que Dios se ha revelado al mundo. Esta no la aceptan, no la creen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, esto fue en Génesis, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios Padre que se ve en el rostro de Jesucristo. Nosotros podemos conocer a Dios Padre a través de Jesucristo. ¿Desde dónde? Desde nuestro corazón. Está diciendo, el mismo Dios que dijo hágase la luz en Génesis, es el mismo que dijo en Juan, yo soy la luz. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa luz viene a habitar en nuestro corazón, y esa luz saca las tinieblas, lo que el Satanás ha enceguecido. Corintios 4:4, que Satanás ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de luz del Evangelio, la gloriosa luz del Evangelio. Entonces, eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Esa ceguedad, ese trapo de inmundicia que está en nuestros ojos y no nos deja ver la gloria de Dios, es quitada por el Señor. Y cuando tenemos más claridad, podemos ver a Dios. Una persona que reniega de Dios, lo único que muestra es más pecado en su vida. No más. Revelación ontológica. Dios se dio a conocer a través de la persona. ¿Cuántos creemos esto? Lo dice la Biblia, ¿cierto? Dios se dio a conocer. Entonces, esta revelación ontológica, nosotros la tenemos clara. Claro, es que queremos conocer al Padre, a Dios Padre, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, físicamente estoy hablando. Pero sí le podemos conocer a través de Jesucristo. Cuando los fariseos le decían, los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Y Jesús siempre, el choque con los fariseos, siempre fue porque Jesús les dijo, yo soy Dios. Y ellos ese era el choque. Como no sé qué Biblia leen los testigos de Jehová, que dice que Jesús no es Dios.
Porque de hecho a él lo mataron y la Biblia dice que él dio su vida, tenía que cumplir el propósito. Entonces para ellos aparentemente lo mataron porque era un hereje y porque se estaba haciendo creer Dios, y para ellos eso es sagrado. Entonces, ¿para qué se hizo matar Jesús según ellos si no era Jesús, si no era Dios? El choque era porque él decía: mi padre y yo uno somos, yo no he venido por cuenta propia. Lo que he hablado, cuando dijo de Abraham, antes de que Abraham fuese pasado, dijo yo soy, no dijo yo fui. Yo soy, les estaba diciendo, ¿se acuerdan como Moisés, el que ustedes conocen? Sí, a él me le revelé como el gran yo soy. Eso le estoy diciendo, me le estoy revelando. No entendieron, porque hay gente que nunca va a entender. Yo ya entendí esto, que haya gente que no tengo por qué desgastarme predicándole, enseñándole algo que nunca va a entender. Y a alguien que está acá le dije, dale otra vez. Pero hay gente que no va a dar, y es esa gente la que critica: pero es que a mí no me vienen a visitar, pero es que a mí no me dicen, o usted no me habla con amor. Hay gente que nunca va a aceptar el evangelio porque ya su corazón está como una roca. Nunca. Revelación ontológica. Dios se ha dado a conocer. La segunda forma en la que Dios se ha revelado es en revelación especial. ¿Qué significa la revelación especial? Que está presentada a través de la Biblia, la palabra de Dios. Dios no solo se dio a conocer a través de Jesucristo, sino que nos dejó un manual de instrucciones, un libro, una biografía, un texto, una biblioteca de sucesos, de milagros, de acontecimientos que sucedieron mientras Él estuvo aquí en la tierra. Entonces no solamente nosotros tenemos la bendición de tener la revelación ontológica, sino tenemos una revelación especial de un libro escrito directamente por Dios a través de un esfero que se llama hombres. Y que a través de este manual de instrucciones nosotros podemos saber muchas cosas, tenemos muchas incógnitas y que solamente tienen respuesta a través de ellas. Pero que la gente que critica y juzga, la que más reniega de Dios, es la que nunca abre la Biblia o la tiene abierta en el Salmo 91, en la entrada de su casa o en la sala. Revelación especial. Entender que esto es palabra de Dios, porque algunos dicen que esto no es el Islam. ¿De dónde surgió? 6 siglos después de la muerte de Cristo, porque ellos dicen que la palabra de Dios fue manipulada, pero que la verdad se la dio el arcángel Gabriel a Mahoma. Esa sí es la verdad, y esa sí no está manipulada. El Corán no está manipulado. Es increíble. Para nosotros esto no ha sido manipulado, el problema ha sido interpretativo, que cada quien le da la interpretación que se le pega la gana. Cada quien saca solamente versículos, cada quien dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué versículo tan lindo! Lean los versículos anteriores, todo lo que hizo Pablo. Y después de que pasó por necesidades, y después de que fue bendecido, él dijo: he sabido tener pobreza, he sabido tener riqueza, he sabido acostarme con hambre, he sabido acostarme con langostinos, pero en todo y por todo siempre le daré gracias a Dios. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántos podemos decir eso? Si cuando las cosas no nos salen, renegamos. Si cuando no nos alcanza la plata, renegamos. Si cuando no tenemos para pagar tal, renegamos. Y lo primero que decimos es: a la iglesia no voy. Porque creemos que ir a la iglesia es producto de que nos esté yendo bien, sino a qué voy, porque Dios a mí no me quiere. Eso también es religión. Váyanos bien, váyanos mal, Dios no tiene nada que ver y mi relación con Dios no tiene que cambiar. O es que cuando no teníamos para el arriendo, no nos acostamos con nuestra esposa porque estamos bravos. No nos tenemos que acostar. No hay para el arriendo, acuéstense con hambre los dos, pero se acuestan juntos y se arrunchan. Igual es mi relación con Dios, que tiene que ver no venir a la iglesia, dejar de congregarme, dejar de escuchar un devocional, dejar mi vida atrás, irme para el mundo, solamente porque las cosas no me están saliendo bien. ¿Se dan cuenta la religión que hay en la cabeza de muchos? Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso que manden esos versículos. Hermano, hoy te mando esto. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y hoy Dios te dice: pues eso es lindo. ¿Quién dice que no? Pero no es cierto.
Una verdad cuando no se predica completamente es mentira. Entonces cuando yo digo, porque alguien podría escucharme decir, no, es que ese pastor está diciendo que Filipenses 4:19 no es cierto, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. No, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que los versículos se crearon por las anacoretas siglos después, pero que Dios no dejó versículos, Dios dejó fue textos. Entonces yo tengo que leer todo el texto para saber de qué está hablando Dios, y ahí sí pueden decir amén. O como dice mi pastor Álvaro también, ay, ay, ay. Entonces la primera forma en la que Dios, estoy hablando de la religión del mundo o natural, se ha dado a conocer es la revelación ontológica. Dios se ha dado a conocer como hombre. Segundo, que Dios nos ha dado una revelación especial y nos la ha dado a través de su palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Segunda carta a Timoteo 3, 16 a 17. Lo traje en NTV porque quiero ser un poco más claro y entendible. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Para qué nos sirve la Biblia? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda obra buena. ¿Ve esta versión tan bonita? Entonces, la palabra de Dios, Dios la usa para capacitarnos. Mira que dice para capacitar a su pueblo, no dice a todo el mundo. ¿Por qué no a todo el mundo? Porque el mundo no lee Biblia. El mundo lee cristianos para criticar la religión. Yo por eso no voy a la iglesia porque mire este. Yo por eso no voy porque mire ella. Yo no voy porque mire. Y eso que va a la iglesia. Entonces, no leen Biblia, solo leen cristianos y no les gusta sino criticar. Pero Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Para qué nos capacitan? Para que hagamos toda obra buena. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cómo alguien puede decir es que hay iglesias que no hablan con amor? Mientras hablemos con la verdad, estamos hablando en amor. Todos los que se paran en un púlpito a decir mentiras y a quitarle la plata a la gente, esos sí son ladrones, usurpadores que están saltando la puerta, pero a ellos sí los escuchan. Qué cosa tan tenaz, ¿no? Escuchar a los ladrones, a los usurpadores, eso sí les gusta escucharlos, porque vienen con, dice la palabra, lisonjas. Lisonjas es como tomarse un tintico bien dulce. Dulce, miel. A nuestro oído, claro que gusta. Entonces la religión del mundo natural nos enseña que existe porque Dios, a través de la revelación ontológica, se ha dado a conocer y no la creen. Se ha revelado especialmente a través de su palabra, de la escritura. Yo sé, o sea, qué inteligencia que todo Dios. Porque pudo haber pasado todo esto, pero no pudo haber existido un libro que dejara registro de eso, ¿cierto? Nosotros podríamos vivir como en el Antiguo Testamento, oral. Imagínense que sucedió esto. Pero no, mira, nos dejaron escritos. Qué chévere que uno supiera de su tatarabuelo y él que era de la vida, él que hacía. Mira el libro, mira lo que él hacía, dónde trabajó, mira cómo fue él, sus sentimientos, su forma de ser, mira con quién habló, mira quiénes fueron. Y uno, wow, y empieza, uy, qué chévere saber, mira, Dios lo dejó. Aquí sabemos todo. Pero esto tampoco lo acepta todos los que tienen una religión del mundo o natural. El tercer punto, que es el único que acepta los que tienen esta religión del mundo natural, es la revelación general. Y esta revelación general viene a través de la ciencia. Y si no hubiera sido porque la ciencia se ha seguido desarrollando, no seguirían creyendo tampoco la ciencia creería en Dios. Pero la ciencia cada vez apunta más a que hay un ser creador del universo. Eso es lo bueno. Entonces este es el único punto que acepta la religión del mundo natural, pero no creen en Dios, obviamente. En la revelación general, aquí Dios se dio a conocer a través de la creación, que es lo que hablamos en Romanos 1, 19, 20, que dice,
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, la creación, de modo que no tienen excusa. O sea, es que no hay excusa al ver esta creación de que alguien la creó. Esta es la única que han aceptado, pero porque como son observativos y son razonables, su razón y su observación los ha llevado a mostrarles que sí hay algo, que sí hay un efecto después de esa causa que ellos conocen. ¿Qué les ha abierto mucho los ojos? Hay una persona que para ellos es, para los científicos, es muy especial, y he escuchado algunas cosas de él, es Tomás de Aquino. Entonces cuando a intelectuales, a científicos se les nombra Tomás de Aquino, entonces como que bueno, esto sí es serio, porque Tomás de Aquino sí es de respeto, ¿cierto? Cuando se habla de una vacuna y dicen, no, pues cada quien habla, pero entonces cuando hablamos acerca del que generó la malaria, y uno dice, no, usted sí sabe, espere a ver qué va a decir, ¿cierto? Eso pasó en el 2020 con COVID, personas especiales que hablaron y no les creyeron todo lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Mano de mentiras que desde un comienzo hablábamos, a los que Dios nos había dado discernimiento, que eso era una farsa, era una preparación para lo que venía, y muchos no creyeron. Y hoy en día se han dado cuenta que eso era una mentira manipulada. Todo lo que se hizo fue formado por el hombre, y todo lo que se hizo fue por generar y adelantar un terreno que ahorita tienes más fácil para lo que va a venir. Lo tienes más, se dieron cuenta que nos pueden manipular, encerrar, bloquear. ¿Han visto cómo se ha caído el Nequi? ¿Cómo se han caído? Eso va a suceder. Así ustedes tengan plática en la cuenta, de nada les va a servir, porque llegará el tiempo que no podrán usar el dinero. Ya estamos en ese tiempo. Ya nos pueden manipular el gobierno como ellos quieren. Como ellos quieren. Revelación general. Tomás de Aquino es un fraile dominicano, italiano. Existió del 1225 a 1274, tuvo 49 años. Fue filósofo y teólogo muy influyente en la tradición occidental. Y es famoso hoy en día por sintetizar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Él ligó las dos y se dio cuenta que las dos eran razonables y que las dos llevaban, que si la filosofía decía que hay algo más allá que trasciende, pero no se sabe qué es, como el gnosticismo, el cristianismo dijo, yo sé qué es, así que esto que tú no sabes qué es y esto que decimos que es, ambos tienen coherencia, solamente que tú no tienes luz. Esto hizo Tomás de Aquino, por eso es una persona tan influyente cuando hablamos de estos temas. Se le considera uno de los personajes más importantes de la Edad Media y un gran defensor de la teología natural, argumentando que la razón y la fe son compatibles. Tomás de Aquino dijo, de todo efecto puede demostrarse la existencia de su causa propia, por la ley de la causalidad. Si el efecto existe, la causa debe preexistir. Y de aquí es donde empieza la teoría del Big Bang a desmoronarse. Porque si algo se explotó, ¿quién lo explotó? ¿Qué había antes? ¿Quién creó ese átomo para que se empezara a esparcir el mundo y a crear el universo? ¿Quién lo creó? ¿Por qué, si venimos del mono, por qué los monos dan monitos y no dan bebés? ¿Por qué se frenó ahí? ¿Qué frenó eso? Entonces estos científicos, y la mayoría de científicos, como he dicho, que se han ido hacia el cristianismo y se han convertido, se han dado cuenta que no fue algo que explotó, que fue realmente, que hay un ser. Algunos dicen, sí hay un ser más allá que creó eso, pero no aceptan una deidad, no aceptan a Dios, porque aún su necio corazón sigue diciendo no hay Dios. Pero este personaje, Tomás de Aquino, ayudó mucho para que a través de las leyes de la ciencia, y ya hablamos de eso, pero él, enfocándose en la ley de la causalidad, se dieran cuenta que nada existe porque sí. Esto no existe porque sí, es teatril. Inclusive esta Biblia no existe porque sí, alguien la hizo.
este micrófono lo compramos, pero alguien lo creó para venderlo, ¿cierto? Mis gafas, mi ropa, el celular, todo lo que está aquí ha sido comprado. Significa que alguien lo hizo. Hubo un efecto para que hubiese una causa. Causaron esto, pero ¿cuál fue el efecto? Algunas manos que compraron madera, que lo tallaron, que lo pintaron. Igual con Dios. Esta es la única teoría que acepta la religión del mundo natural. Ah, sí, tuvo que haber entonces sí, creemos que hay algo más allá, sí creemos que pueda existir un Dios, pero es que como yo hasta no ver, no creer, y es que por lógica, y siguen ahí. Entonces si aceptan algo, de hecho muchos de esos son los que se persignan, pero no entienden ni siquiera por qué lo hacen. A una persona, y que es de confianza, un día que se estaba persignando le dije, yo entiendo por qué se persigna un católico. Yo les puedo explicar qué significa esta señal, qué significa esta señal en la boca y qué significa esta señal. Yo se las puedo explicar, ¿cierto? Como pastor lo tengo que saber, de hecho que más de uno no lo sabe, qué significa esto. Y a este que se persignó le dije, ¿por qué te persignas? Digo, no, porque yo soy católico. Le dije, esa no fue la pregunta. ¿Por qué te persignas? ¿Qué significado tiene persignarse? ¿Qué dice tu iglesia que es simbólico a lo que tú no tenías ni idea? Entonces muchos pertenecen a iglesias, no solo católicas, sino cristianas, y no entienden nada. Sino solamente ir a la iglesia el domingo y salir el domingo. Y no han entendido nada de lo que es esto. Dios no se da a conocer si no entendemos esto. Y con esas predicaciones de hoy en día, los púlpitos, que no enseñan estas cosas, no enseñan palabras, no enseñan verdad, sino enseñan es Dios te va a ir bien, y Dios me habló de un negocio, y Dios tiene para ti, Dios no sé qué, cuántos quieren esta palabra, cuántos quieren sembrar, cuántos quieren no sé qué, cuántos van a levantar una ofrenda para así cuándo, cuántos van a para no sé qué, Dios me dice que el último iPhone es para mí, cuántos van a ofrendar, y de eso está llena las iglesias. Y la gente, y allá no fallan, antes se llenan más, porque el de al lado dice, ¿usted vieron cómo habla ese pastor de bonito? ¿Y cómo dijo del iPhone? Yo sí le dejé 200,000. Camina, hermano o hermana. Pero invítelos a una iglesia de sana doctrina. Qué cosa tan difícil. Entonces, 3 cosas en las que Dios se dio a conocer a través de la revelación ontológica, revelación especial y revelación general. La religión del mundo natural solo acepta esta teoría por la ley de la causalidad, porque no tienen más a dónde arrinconarse. Ya no pueden decir, y es que ya no hay nada que hacer. Pero esto no los hace cristianos. Esta es la religión del mundo. En el Salmo capítulo 19, versículo 1 al 3, Salmo capítulo 19, versículo 1 al 3, dice, Salmo capítulo 19, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Estoy acá. Salmo 19, 1 al 3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Qué hermoso este versículo. Lo tenía en NTV, no sé por qué no está acá, pero lo leí en Reina Valera. Está hablando de cómo la creación habla de Dios. La creación cuenta la gloria de Dios. La creación alaba a Dios. 4 tipos de religión. 1, religión del mundo natural. 2, religión excesiva o religiosidad. Este es el segundo, la religión excesiva o religiosidad. La primera, la religión del mundo natural, se basa en la razón o en la observación. Este tipo de religión se basa en lo externo, en lo que yo puedo hacer externamente, únicamente. Es una devoción inapropiada.
llena de rituales y tradición solamente. Es superficial, busca ganarse el favor de Dios, ser reconocidos y admirados por los demás, ser los primeros, etc. El problema no son los rituales y las tradiciones que ellos hacen, sino la actitud con las que los practican. Creen tener la verdad, pero chocan con la verdad. Dios criticó mucho Jesús a los fariseos. ¿Se acuerdan? Aquí están los fariseos, pero existen fariseos de esta época. Dígale usted a un mormón, a un testigo de Jehová, a un Jesús solo, a un unitario, a unos supuestos cristianos de cosas que están haciendo mal, del llamado de las iglesias que se están llenando por pastoras, y dicen que nosotros somos los que estamos equivocados. Es gente que creen tener su verdad y chocan cuando se les dice la verdad. Cuando se les dice que no existen apóstoles bajo la palabra de Dios, pero ellos se llaman apóstoles. Se llaman profetas. Cuando la Biblia dice que no hay profetas, que Dios ya no habla a través de profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que el fundamento de la palabra de Dios ha sido a través de los apóstoles y los profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento; profetas, Antiguo Testamento. Así se escribió la Biblia. Y ese es el fundamento. Y no hay otro fundamento que se pueda poner sobre ese. Porque no existe un fundamento sobre un fundamento. Solo hay un fundamento, ¿cierto? Y ese ya es el fundamento. Sobre ese fundamento es que yo edifico y sobreedifico, pero ya está edificado el fundamento de los profetas y los apóstoles, y ya quedó escrito todo acá entre Antiguo y Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo obrado antes de muchas formas a los antiguos, ahora habla a través del Hijo, a través de la palabra. Pero usted no lo entiende. No, yo creo en mi profeta porque él me dijo. Sigan creyendo, porque también hay espíritu de adivinación. Si no, mire cómo crece el grupo, mira. Y a esta señora ya se han dado cuenta cuántos miles de millones, yo no estoy hablando de 100 millones de pesos, le han encontrado de robo, de malgasto, y la gente sigue llevando la plática allá. ¿Por qué? Porque no les gusta la verdad, solamente les gusta que no les toquen su pecado. Ellos pueden hacer lo que sea, pero que me hablen de Dios. ¿Por qué en muchas iglesias uno las ve tan llenas? ¿Por qué existen iglesias de LGTB? ¿Usted cree que eso es lógico? La que está en Chapinero, donde el pastor que predica es el esposo del ministro de alabanza. ¿Creen eso lógico? O sea, eso se puede hacer en el mundo, pero en la iglesia. ¿Y por qué esa iglesia se llena tanto? Porque hay gente que tiene el mismo problema, la misma condición, y dicen: es que en las demás iglesias confrontan mi pecado, acá no, ellos sí me entienden, entonces esta iglesia es la que prefiero. ¿Por qué esa iglesia no viene acá? O a otra iglesia. Porque acá vamos a hablar en contra de lo que ellos creen. Entonces esas son religiones excesivas o de religiosidad. Tienen su propia verdad, lo que ellos creen, y no aceptan la verdad, la absoluta. Ellos tienen relativismo. Es increíble cómo existen iglesias para todo. Como yo envié en un devocional al gusto del cliente. Entonces, si a mí me dicen, a mí me permiten hacer tal cosa, pastor, es pecado hacer tal cosa. No, hermana, esa iglesia es la que me gusta. Y están buscando cómo acomodarse al lugar donde ellos se sientan bien. Y yo veo a los 12, ellos no se sintieron bien, porque Jesús los desacomodaba cada rato. De hecho, cuando Pedro le dice: no sé, que tal cosa no te parezca, Señor, es que no te ocurra eso, Señor, le digo: apártate de mí, Satanás, no vuelvo a esta iglesia. El pastor me dijo que era Satanás. Eso que yo nunca lo he dicho. Pero ¿se dan cuenta de la predicación de Jesús? ¿Se dan cuenta cómo Dios no acomodó a los que discipuló? Sino Jesús les predicó fue la verdad. Hasta el día de la muerte no estaban contentos con la predicación de Jesús. Usted parece: yo no soy de él. Vamos a ver, pues hombre, puede hacer, porque el acento lo delataba. Dijo: usted es de seguidor, mire su acento. Y cambió el acento de Pedro. Y según algunos teólogos,
en la traducción de lo que es el original, él decía groserías, para que dijeran, no, pues si es cristiano, ¿cómo va a decir vulgaridades? No puede ser. Entonces él empezó a maldecir y a cambiar. Entonces, este no es. Pero es que se parecía a él. Entonces, hasta la muerte en la cruz, Jesús no los acomodó en sillas y no les habló bonito para que desarrollaran el gigante en ellos. Hasta la muerte en la cruz solamente Juan estuvo ahí, nadie más. Ya después de la resurrección de Jesús es que ahí sí dicen, este es. Pero después de la resurrección de Jesús, aún ellos todavía no eran tan machitos como lo fueron después que dieron su vida por Cristo Jesús. ¿Cuándo fue que ellos cambiaron? En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Ahí fue donde recibieron poder. Y ese poder fue el que los llenó de valentía para decir, si tengo que morir por el Señor crucificado, hágala hacia abajo. Yo no soy ni siquiera digno de morir como mi Señor. Crucifíqueme boca abajo. Y hermoso eso. Ahí sí. Pero el Señor nunca los acomodó. Religión excesiva o religiosa siempre creen tener la verdad. El Señor habla de que ellos buscaban los primeros asientos, de que querían ser vistos, de que cuando oraban, ellos oraban y decían, yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí hago, yo sí no sé qué. Y había un publicano al lado que decía, pobre de mí, Señor, porque yo soy pecador, yo no he hecho. Y el Señor se dignó más de la oración de él que de los fariseos. Ellos eran los que se untaban de silicio, de tizne, la cara, para que dijeran, él está en ayuno, no lo toquen. Qué tipo tan espiritual. Todo tiene que decir, yo ayuno aquí de lunes a jueves. 4 días ayuno. Como la que dijo, mi pastor ora 4 horas. Solamente es mostrarse, son obras externas. Hacer por fuera, que sean vistos, pero internamente su corazón y sus vidas nunca han cambiado. Esa es la religión excesiva o religiosidad. Existe mucha religiosidad en el mundo entero. Y en el tiempo que yo llevo, español, en Pacto Sobrenatural, donde estuve, he visto dentro de la iglesia mucha religiosidad. Todo es pecado. Pero lo que ellos hacen no es pecado, o no lo notan, o no se ven. No se miran a un espejo, no se dan cuenta. Pero todo es pecado. Como yo que no estoy en corbata. Soy un pecador acá, apago la luz. Saltamos mucho, creo que soy el peor pecador. Son puros religiosos. La palabra fariseo, mira lo hermoso que eso que me puse a estudiar, la palabra fariseo significa separado. Ya con eso dice todo. O sea, hay mucha religiosidad, mucho fariseo dentro de las iglesias, o sea que hay muchos separados dentro de las iglesias. Pero ellos iban a la iglesia, ellos oraban 3 veces al día también, ellos también ayunaban, ellos también daban diezmo, ellos también hacían de todo. Entonces, ¿por qué Dios es malo? Porque solamente se querían mostrar, pero su corazón nunca tuvo cambios. Separados. O sea que ellos estaban muertos. Porque recuerden que muerte es, ellos vivían muertos. Hay gente dentro de la iglesia muerta. Por ejemplo, esta iglesia, para volverla a llamar, donde el líder de la alabanza, bueno, acá no tenemos, para que no me lo comparen conmigo, es mi esposo, pero imaginen los 2 casados, teniendo relaciones las cuales Dios desaprueba, y vengo a predicar de Dios. Ellos están muertos, ellos están separados, ellos están ligados a religión, ligados a su verdad relativa, a lo que les gusta, a lo que les conviene, que hace ver que Dios les acepta porque ellos creen esa verdad, pero que la verdad absoluta dice que no acepta eso, porque Dios no va a cambiar la Biblia, donde dice que ni tal heredarán el reino de los cielos, donde desde el Antiguo Testamento dice no se buscará varón con varón y hembra con hembra, y donde también empieza a decir ni los tíos con los sobrinos, pues Dios no cambió eso, no ha cambiado páginas, no ha borrado, eso sigue siendo maldición, eso sigue siendo pecado. Eso sigue siendo aborrecido ante los ojos de Dios hasta el día de hoy. Fariseos separados, la religión excesiva o religiosidad.
Aceptan la tradición oral y la ley. Los fariseos aceptaban la tradición oral y la ley escrita. Pero el problema es que ellos le daban la misma autoridad a la tradición que a la ley mosaica. Y aquí viene el catolicismo, entre otras religiones, que para ellos la máxima autoridad no es la palabra, sino para ellos es la palabra más el Papa. Y yo no puedo poner al nivel lo mismo. Que ahora la Virgen María no es corredentora. Ya le dijeron, bueno, para usted, para mí sigue siendo mi madrecita. No quieren renovar su mente. Aun cuando uno de ellos mismos, que es su máxima autoridad, se lo está diciendo, no la quieren aceptar. Dicen que es un hereje. Un papa que vino y dijo, es increíble que los católicos vengan sin Biblia a la misa y que solamente le digan así al cura y se vayan y no tengan un papa. En la iglesia no siguen habiendo Biblias. Pero si lo dijo una autoridad. Es increíble, ¿no? ¿Cómo hay tanta religiosidad? ¿Separados? ¿Están separados? Aceptan una cosa a la misma estatura de la palabra de Dios. Y para nosotros, para un hijo de Dios, para aquel que tiene una religión, que ya lo voy a explicar, verdadera, la palabra de Dios es su máxima autoridad. No hay otra máxima autoridad. Y cuando yo entiendo eso, por eso es que ningún pastor podrá pasar por encima de esto y ponerlo al mismo nivel de la palabra. Pero hoy en día, en la mayoría de iglesias, es más importante el pastor que los toque, que los unja y que les quite la plata a la palabra de Dios. Religiosidad. Están separados. Están ligados a las lisonjas, la miel que sale de un hombre y que endulza sus oídos, pero no a la palabra de Dios, que muchas veces duele, que muchas veces martilla, que muchas veces quebranta, que muchas veces nos hace llorar, pero que hace bien para nuestras vidas. La palabra de Dios viene a mi mente, es como eso de cuando usted está pasando un problema difícil, tal vez una muerte o algo, y la gente no puede llorar. ¿Se han dado cuenta? Quedan ahí. Cuando dice tiene que pasar por un tiempo de duelo. Y cuando uno ya los ve que se quebrantan, uno dice llore porque es necesario que llore. Eso es la palabra de Dios. A veces no es nada bonito, pero el llorar y el quebrantarnos, después nosotros decimos, qué alivio, yo necesitaba esto, necesitaba ese dolor, necesitaba esa tristeza, yo necesitaba pasar por esto, ahora sí siento descanso. Pero esto no se predica. Ven que hoy tal vez Dios te va, no, allá que no me invite allá, salí triste. Pero eso es lo que produce la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que hay un devocional que escribí que decía la tristeza que Dios desea que tengamos? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Deuteronomio 4:2 dice, el problema, voy a dar unos versículos por el problema de estos que están bajo la religión excesiva o religiosidad, es que ponen a la palabra de Dios con otras cosas igual. Los ya nombres los testigos de Jehová, ellos tienen el libro del Mormón, por Joseph Smith, y es un pecado grandísimo. Los adventistas tienen todos los tomos de Elena de White. Dicen, no, pero allá predicamos la palabra, allá nosotros sí, pero la comparan con Elena de White. Y ellos están basados en profecías de Elena de White. Y ella se equivocó en muchas, sí atinó a varias. Ese es el problema de los profetas adivinos, que sí le atinan. Le atinó a varias, pero a muchas no. Y el Señor muy enfático dijo desde Ezequiel, si una de las profecías no se le cumple, yo nunca lo he dicho. Les falta leer Biblia para que se den cuenta que si a un tal profeta solo una no se le dio, nunca Dios habló a través de él. Entonces el problema de las personas que no tienen si la palabra lo dice lo creo, si no lo dice no lo creo, y ponen otras como Elena de White, como la Virgen María, como Joseph Smith, a todos los ponen hacia el mismo lado. Eso es un problema, eso es religión excesiva o religiosidad, porque hay un problema en Deuteronomio 4:2 que dice, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios te da hoy. ¿Qué dice el Señor? No le quite
ni le añada. ¿Cómo cierra la Biblia en Apocalipsis? ¿Cómo cierra? Él dice, yo vendré pronto, y aquí yo vendré pronto, nos da una promesa. Y dice, ay de aquel quien le quite y quien le añada a estas palabras de la profecía. Es lo mismo que está diciendo acá. Yo, ¿cómo voy a poner a una mujer a la misma estatura de Jesús como cuando no murió en la cruz, cuando fue humana? Cristo no, se hizo a semejanza de hombres, nacido de una mujer, pero bajo el Espíritu Santo, sin esperma, no bajo relación sexual, porque Jesús hubiese tenido pecado, pero ellos no aceptan eso, entonces le están quitando y le están agregando entre todas las religiones. No creer que Jesús es Dios es quitarle también a la palabra de Dios. Y mira el Señor lo que dice, no le agregues ni le quites a estos mandatos que te doy, simplemente obedecen. Es que yo no creo que toque hacer, pero si la Biblia lo dice, el Señor solamente está diciendo, obedece. Lucas capítulo 11, versículo 42. Lucas 11, 42 dice, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo. Mire, esos no dejaban de diezmar sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto, dijo Jesús, que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante para Dios? La ley del amor. Lo dije en los devocionales de la semana pasada. La ley del amor. Porque sí debemos guardar los mandamientos, pero bajo una sola ley, que es el amor. Y el que ama no hace esto, el que ama no hace lo otro, el que ama no sé qué. Pero nosotros no podemos obedecer los mandamientos por nosotros mismos si no hemos nacido de nuevo. Ahí se da uno fácil cuenta quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Aunque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis, en ese devocional el Señor me enseñaba que Dios iba a escribir cuando naciéramos de nuevo en nuestras mentes y en nuestros corazones sus leyes para que nosotros las pusiéramos por obra. Pero también, como solo no podíamos, Romanos 5:5 dijo que Él derramaría de su amor a través del Espíritu Santo, habitaría en nosotros, y que como el amor trae gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, autocontrol, entonces eso que el Espíritu Santo ponía en mí, más su palabra en mi mente y en mi corazón, es lo que me hacía a mí obedecer la palabra de Dios. Por eso es fácil detectar un hijo de Dios y un no hijo de Dios. Porque el que no obedece es porque sencillamente o las tablas o la ley de Dios no ha sido escrita en su mente y en su corazón, o el Espíritu Santo no muere en él. Sencillo de entender. Es fácil conocer un hijo de Dios a no un hijo de Dios. Entonces, porque no es por mis obras. Si a mí me preguntaran antes de nacer de nuevo, venga, ¿y usted por qué no deja esto? Por ejemplo, mi esposa muchas veces me dijo, ¿por qué no deja de tomar? No les digo cómo le contestaba. Yo no lo podía dejar de hacer, porque a mí me traía gozo, me traía alegría, me traía placer, me distraía, me sentía bien, me hacía sentir cómodo. Estar embriagado, estar disfrutando, estar en conversaciones de grosería, estar escuchando lo que no, eso a mí me agradaba, eso era lo que mi cuerpo quería, lo que pedía. Entonces cuando mi esposa, ¿por qué no da? Porque no quiero, yo no lo quería dejar. Porque ni en mi mente ni en mi corazón se había escrito los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo no moraba en mí para que me ayudara, me empujara. Ahora, cuando eso sucede, que es escrita en mi mente, en mi corazón, la entiendo mal y el Espíritu Santo me ayuda, yo ya hago obras que muestran que el Espíritu Santo habita en mí, su palabra en mi mente y en mi corazón, pero no las hago yo porque yo quiera o yo pueda, sino porque es el Espíritu Santo y Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y entonces yo solamente me dejo guiar muchas veces para que Dios sobre en mi vida. Quiere decir que no hay nada bueno en mí, no sigue habiendo nada bueno en mí, porque si no hubiera quien adentro me empujara y no hubiera quien me hubiera puesto adentro y en mi mente y en mi corazón lo bueno, yo no podía hacer nada bueno. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que ya pienso diferente, por eso es que ya siento diferente. Porque fue escrito y el Espíritu Santo me ayuda. Si hay gente que dice, pero es que eso es fácil, guardar la Biblia, no es fácil, a nadie es fácil. Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo habita en mí y que en mi mente y en mi corazón está Dios, las cosas se hacen mucho más fácil. Entonces, para una persona que le cueste toda su vida algo, sencillamente algo está andando mal. Porque esto no debe costar.
Esta gente solo trata de hacer por fuera, pero lo hacen en sus fuerzas. No está escrito en su mente, no está escrito en su corazón, y el Espíritu Santo no mora. Entonces ellos en sus fuerzas tratan de memorizar, porque hay ateos que se saben versículos y le muestran a usted palabra. Pero también la Biblia dice los que le convienen, ¿no? Y la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados. Ese sí que se lo saben de memoria y no se saben todo el texto para que digan no juzguéis. Entonces se memorizan. Ay, y Dios es amor. Pues se lo sabe. No juzguéis, no seréis juzgados. Además la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. ¿Leyó el versículo que sigue? Que también es fuego consumidor. Añaden o quitan la palabra. Los que tienen esta religión excesiva de religiosidad le añaden o le quitan a la palabra. ¿Qué tan bien hacen esta gente? Pasan por alto lo más importante, miren. Sí, ellos diezmaban, ellos ofrendaban, ellos oraban, ellos ayunaban. Eso le está diciendo, no dejen de hacer eso. No estoy diciendo que lo dejen de hacer, pero lo están haciendo sin lo más importante. Y primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 11 al 13, primera carta a los Corintios, solamente les voy a mostrar algo acá. No me quiero equivocar y decir lo que no es. Sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dios viene enseñándolo a través de Pablo a la iglesia y les está hablando en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales que Dios derrama en la iglesia. El capítulo 12, pero el capítulo 14 viene hablando de cómo desarrollar esos dones, capacidades y talentos que Dios da en el capítulo 12. En el capítulo 12 dice que Dios da, en el 14 dice cómo los va a desarrollar, pero hay en el medio, entre el 12 y el 14, uno que se llama número 13. Y en el capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, o sea, de nada sirve que tengan muchos dones, talentos y capacidades. ¿Y cómo los van a desarrollar si en el medio de todo no hay amor en todo lo que nosotros hacemos? Y el fariseísmo no tiene amor por lo que hace, porque quiere ser visto. Todo aquel que hace las cosas por ser visto no tiene amor ni siquiera para sí mismo. Isaías 29:13, ¿qué dice bajo esta religión? Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Yo sé que todo tiene un orden, yo sé que todo tiene, pero me acuerdo que a mí me decían, dirige la alabanza, hermano, y no voy a decir en qué lugar. Dirige la alabanza, hermano, y tienes 45 minutos. Tienes 5 minutos de oración. Tienes 45 minutos de eso. Tan pronto se acaba los 45 minutos, cortas y te bajas y empieza no sé qué, y yo no me podía pasar ni un minuto. Entonces yo no podía ministrar y cerraba mis ojos en la primera o segunda canción. Pero cuando yo presentía por dentro, muchas veces me pasó, ¿será que me estoy pasando? Y abría los ojos porque me tenían un reloj al frente. Y también a los pastores para que no se pase la predicación. ¿Por qué? Pregunto por qué. ¿Por qué si estamos alabando, adorando y escuchando palabra, por qué le tenemos que poner horario a Dios? Porque es que aquí la predicación, el pastor se demora hora y cuarto, y cuando me demoro hora y media, no sé, pastor. ¿Por qué? O sea, esos últimos 5 minutos que uno se pasa, o esos 10 minutos que uno se pasa más alabando, cantando, adorando, ahí Dios no hace nada. Tenían que ser cortation, para que haya unción y empiece lo otro, y ahí sí Dios, porque Dios, hermano, no he escuchado que Dios hágase todo decentemente. ¿Yo? Orden. El orden es dejar que Dios forme su orden en nuestro desorden. Porque nosotros queremos hacer y ponerle todo al Señor. Hagámoslo así, es que no es que estoy lleno, es que si quieren. Entonces si se dan cuenta que tanto tiempo de no sé qué, tanto tiempo de predica, tanto tiempo de... Yo hice un cronograma y lo mandé, lo que vamos a hacer en la velada. Esto es lo que yo creo.
Pero ahora, lo que Dios quiere, porque tampoco me voy a venir yo acá a la velada, ¿y qué vamos a hacer, pastor? ¿Cuál es su directriz? No sé, dejemos que el Señor fluya. No, tampoco funciona así. Tampoco. Eso es ser negligentes. No, entonces yo le digo al Señor en lápiz, mira Señor, esto es lo que quiero hacer. Quiero iniciar con oración, queremos tener un buen tiempo de alabanza, queremos hacer esto. Pero si el Señor aquí en el medio y yo siento algo que Dios me habla en mi corazón y Él me dice alaba, o me cambia la predicación porque tal vez yo tenía era otra y dice habla de esto, enfócate en esto, yo lo voy a obedecer y lo voy a hacer. Porque se trata de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, no de lo que yo quiero lograr para entretener a la gente que va a venir, ¿cierto? Eso es religión excesiva o religiosidad. Está diciendo que este pueblo, dicen, yo soy tuyo, porque dice, tú dices que yo te pertenezco, yo soy tuyo. Imagínate esta gente que ora así, yo soy tuyo, Padre. Mi corazón es tuyo, te adoro, porque dice la adoración que me dirige, te adoro, mi corazón es tuyo, te pertenezco, Señor. Pero solamente por decir eso, no son hijos de Dios. Porque su corazón está lejos, solamente están haciendo cosas para mostrarse. Había una persona en X lugar, en lo más recóndito del oeste, que lo ponían a orar, y nosotros ya nos tocaba orar. Porque empezaba a orar por China, por Japón, por Afganistán, por Pakistán, porque los dinosaurios no volvieran, porque yo no llevaba mucho, pero yo decía, Señor, cuando vamos a orar por los alimentos, Padre bendito de gloria, gracias por estos alimentos y gracias por tu bendición, amén. ¿Ya? ¿Yo qué más tengo que orar? Algunos dicen, usted no oró. No, pues es que no necesito ahí media hora. El Señor le bendice que ningún microorganismo, ninguna parte débil, que el plato haya sido lavado y desinfectado con cloro, Señor, que se haya comido con ese que se metió este mismo a la boca, que no tenga ni comicos, no tenga nada de eso, Señor, y pues, el nombre de Dios. Y también quiero reprender el nombre de Dios porque esta mesa mantel está limpio y todo eso, no sé qué, pero que hayan cocinado los alimentos que han traído, que nuestros que hayan estado refrigerados y que no se pase el pollo que ha sido bien sellado, Señor, porque la carne produce brucelosis en los... Padre, bendigo este alimento ya, ¿cierto? Amén. ¿Oh? Y oraba con cosas que no tenían ni lógica. Y yo sí decía, yo veía que había murmuración en la iglesia, había murmuración de cuando ponían a X hermanito a orar. Y duraba orando. Después Dios me enseñó a mí, muchos años después, cuando se le pedía orar a alguien y duraba mucho orando y no tenía ni coherencia en lo que oraba, se nota que no oraba en su casa. Porque es como alguien que le dice, salte 100 lazos, ¿cierto? Y viene acá y coge, salta en la casa. Porque nadie coge 100 de lazo y lo hace fácil. Pero si viene aquí y así, se pega, no salta lazo en la casa. Entonces una persona lleva tiempo en la iglesia y no ha entendido cómo orar, no ora en su casa, no ora en su vida. Y me acordé yo de este personaje y yo dije, ay Señor, con razón, no oraba en su casa, pero cuando le pedí al pastor que orara, pues como estábamos hartos ahí, como para que dijeran eso, fluyó la unción, hablaba un poco de tiempo que nos aburría, Dios mío, tenaz. Entonces, esto como la hermanita que me decía, es que allá nosotros oramos 4 horas. Ya me doy cuenta que oran en la iglesia 4 horas y en la casa no oran. Marcos 7:7 dice, Marcos 7:7, su adoración, está hablando de los que son separados, fariseos, que tienen una religión excesiva o religiosidad, dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Mira, así dice el Señor. ¿Se han escuchado esa palabra? En el Antiguo Testamento los profetas decían, así dice Jehová, así ha dicho el Señor. Y algunos cuando necesitaban una palabra le decían, iban hasta el profeta y decían, ¿tienes palabra de Jehová? Entonces ellos iban y consultaban con Dios y decían, así
dice Jehová. Hoy en día nosotros no decimos esto, pero hay muchos lugares que dicen, así Dios me dice, así Dios me muestra. No, nosotros cuando predicamos decimos, la palabra de Dios dice. O sea que aquí ya tú ubicas a un charlatán. Dios te dice, Dios hoy me muestra, Dios hoy quiere que tú sepas. Dios hoy me está guiando a que la palabra de Dios dice tan. Eso es la religión excesiva o religiosidad. La tercera religión se llama una religión sin práctica. O sea, religión del mundo natural. 2, religión excesiva o religiosidad. Y tercero, la religión sin práctica. La primera está basada en la razón y la observación. La segunda, solamente en lo externo, en que me vean, en mostrarme. Esta tercera religión, aparentemente es interna, pero no se muestra externamente. Está basada en su propio criterio. La religión sin práctica, y aquí algunos se van a dar cuenta de que estoy hablando. Estos que profesan esta religión dicen tener fe, pero no son practicantes de lo que esa misma fe demanda. Creen a su manera. Creen que no necesitan ser parte de para poder ser. Piensan que solo con hacer una oración de fe son salvos. Porque alguna persona que un día conmigo sirvió en la Española, alguna persona que me la encontré años después, y yo le dije, hablamos de su vida, y me dijo, yo nunca me había congregado en una vida por lo que pasó en la Española, después me fui para tal lado y pasó esto y ta. Yo nada, yo tengo a Dios en mi corazón y yo creo en Dios a mi manera, y desde que yo haga esto y no haga esto, Dios habita en mí, no sé qué. Le dije, no, mira, las cosas son así. Le empecé a explicar alguna cosa y le dije, entonces tú cómo demuestras que eres hijo de Dios? O sea, ¿por qué crees que eres hijo de Dios? Me dijo, yo hice la oración de fe. Esa fue la respuesta. Y fue un servidor. Eso es lo que estamos, por eso estamos haciendo la clase de servidores. Porque estar acá, neófitos, sin conocimiento, no. Apague y vamos. Tenemos que saber por qué cantamos, a quién le cantamos, por qué estoy sirviendo, cuál es el propósito de Dios en mi vida en eso. ¿Quién soy yo? Y hoy voy a tocar algo de lo que hablamos en el último curso, ¿cierto? Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, ¿cierto? Primero dice, porque por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos no por obras. Pero después dice, somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, si yo ya soy salvo, tengo que andar en buenas obras. Pero es porque hizo la oración de fe. Personas que no practican su fe, creen en su fe, creen en Dios, creen que no sé qué, creen que hay un cielo, pero no practican su fe. Yo creo en el matrimonio, yo creo en los hijos, me gustaría tener 5. ¿Y te has casado? No. ¿Y no has pensado por lo menos en tener una esposa para tener relaciones, que es lo básico para tener? Nunca, Dios me guarde, aleluya. Nunca. Pero sí creo en la familia y creo en los hijos. Y de hecho le tengo 3 nombres a mis hijos. Porque ya tengo los nombres. Y quisiera que una fuera niña y quisiera que 2 fueran niños. Y ellos se van a llamar así. Me gustaría que tuvieran, oye, ¿lo tienes claro? ¿Y la esposa? ¿Y la relación? Porque hay que practicar. Hay que ser practicantes de algo para poder ser lo que queremos ser. Pero algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera, nunca aparecen en una iglesia y creen que eso es tener hijos. ¿Yo me voy a entender con ese ejemplo? Yo quiero tener hijos, lo primero necesito una esposa. Yo no estoy diciendo nada grosero acá, nada pecaminoso. Yo estoy casado bajo la Santa Iglesia. No estoy casado. Tengo mis hijos. Eso no es ningún pecado. Amo a mi esposa, que ella quiere 5 más. Le he dicho, no, amor, no te voy a dar más hijos. Pero ya con mis 2 hijos, el que se fue para el cielo, ya tengo más que suficiente. Obras, practicar. Pero, no, aquí algunos dicen que van para el cielo, que tienen una religión, pero no practican su fe. Creen que por una oración de fe se fueron para el cielo. Santiago 1,
22 al 25, Santiago 1, 22 al 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, hasta aquí sería chévere, no solo la escuchen, punto y coma, tienen que ponerla en. ¿Cómo pongo en práctica algo si yo no escucho? Y bueno, lo que ya escucharon, porque ya no escuchan palabras, ¿por qué no lo ponen en práctica? Porque si pusieran en práctica ese poquitico que un día escucharon, sabrían que tendrían que seguir escuchando para seguir poniendo en práctica. Solamente cerraron su corazón y dijo, no prefiero esto. Religión sin práctica. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿Cómo pones en práctica algo si primero no lo escuchas, cierto? Entonces, primero para ponerlo en práctica, ¿qué necesito? Escucharla. Para escucharla necesito congregarme. De lo contrario, mire, si no lo hacen, solamente se engañan a sí mismos. ¿Qué son estos tipos de personas? El que me dijo, no, yo hice la oración de fe, ¿están engañados? Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Porque la palabra es un espejo, me muestra que tengo pecado, que tengo que cambiar, pero digo, oh, no, porque allá prohíbe, entonces mejor me quito para acá. Y está diciendo eso es lo que pasa con la religión sin práctica. Ven su cara en el espejo, se ven a sí mismo, pero luego se alejan y se olvidan de cómo eres. Porque todo el que se aleja de Dios, de practicar su fe, se va a olvidar lo que un día aprendió y se va a olvidar lo bueno que podía hacer si continuaba con Dios y se va tras el mundo. Eso no existe que no, yo no vengo a la iglesia, yo no me cubro de nada, pero no, yo sí esto, no, yo nada, yo los 10 mandamientos los cumplo, yo en esto, yo todo, eso sí, lo único es que no existe, no existe, eso sí es la peor mentira. De hecho, lo que yo he hablado, servir nos frena a nosotros de hacer muchas cosas. Servir es una bendición. Porque el servicio, así como nos exige, es como el ejército, nos exige físico, nos exige muchas más cosas, pero al final cuando se presta el servicio, muchos dicen, wow, me formé, ya era perezoso para madrugar, ahora madrugué, ya entendí que tenía que volar mis zapatos, entendí que tenía que tener mi cabo porque en mi casa nunca la entendí que cuando me gritaban no podía contestar porque me tocó callarme, porque como dicen ellos, me ponían a voltear, entendí que, y aprendió muchas cosas a través de la formación. Entonces es igual. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la palabra, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mira cómo termina Dios, que Dios nos bendice por la obediencia, pero primero dice que tengo que leerla, tengo que escucharla, y tengo que obedecerla. Ese es el mismo Josué 1:8. Dios te bendecirá, hermano, con un propósito en esta vida, y Dios me dice, no sufras, porque Dios ha escuchado tus lágrimas. Eso es lindo. Me mandaron, a mí todos los días me mandan devocionales y me mandan cosas. Y esta semana escuché un devocional, lo escuché, porque la curiosidad, y yo dije, Señor, quiero ver hoy de qué me hablas, la dosis diaria, y la quise escuchar, y habló acerca de un salmo. Y en el salmo dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y hoy yo te digo, Dios me dice, me llevó a llevar este devocional. No te abates, no te angusties. Dios dice hoy que Dios tiene para ti lo mejor. Y Dios va a enjugar toda lágrima. Y Dios te va a abrazar. Porque siento que hay personas que en este momento están angustiadas, están abatidas. Y Dios me trae este versículo que en alguna otra dosis nosotros lo dimos. Pero que ahora quiero decirte a ti que me escuchas, no te abatas. Dios está contigo. Hoy ¿a quién no le gusta eso? Solo uno que escuché, porque yo no, pero es que me los mandan. Yo soy pastor, hermano. Yo hago mi devocional y de hecho mando devocionales, pero me mandan. Algunos los bloqueé y sigue llegando ahí, spam. Mira lo lindo, Dios te bendecirá por tu obediencia, sí, gloria a Dios, pero lean todo por el amor a Dios.
No solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra de Dios y no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta, la palabra de Dios que te hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, ahí sí puedes decir: ¿por qué te abates, alma mía? Entonces yo lo cambiaría si fuera al lado mío. ¿Por qué te abates, alma mía? Hoy Dios me dice: no te abatas. Pero ha sido un problema que has dejado de escuchar la palabra de Dios, en que has dejado de obedecer la palabra de Dios, has dejado de ponerla en práctica, porque solamente has sido oidor o oidora de la palabra de Dios, y el solo oír no es lo que hace que traiga bendición a tu vida si no la pones en práctica. Pero hoy me dice Dios: no te abatas, porque sé que tú vas a salir adelante y vas a cambiar tu vida y vas a empezar a... Eso es otro devocional. Pero yo sé que no tendría tantas vistas y tantos reenvíos si dijera lo que yo estoy diciendo, que es la verdad. Me imagino a todos los abatidos ahí. Me tocó mi corazón. A Pepa que está pasando por lo mismo. Pepa, Dios te manda. No es Dios, son las emociones de un hombre que habla lo que quiere hablar y lo que interpreta de un versículo y que le llegó al corazón almático de las personas que están pasando por un mal momento y que no se refugian en la palabra de Cristo, sino en un devocional de una persona almática. Entonces, ¿cuándo va a cambiar su vida? Nunca va a cambiar. Religión sin práctica. Mateo 7:21 dice que no es el que dice, sino el que hace. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entran aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mira, la religión sin práctica no es solamente oír, sino ser hacedor, hacer. Me está hablando de obras, hacer, hechos. Santiago 7:21 también me dice que no es lo que se dice, no es el que me dice Señor, sino el que hace, hacer, hacer, obras. Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. En la Reina Valera dice: el que me ama, guardará, hará, obedecerá, hacer. El que ama a Dios, hace, obedece. Juan 3:21 dice: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El que practica hace. Practicar hace que yo me acerque a la luz según este versículo. Entonces, cuando hablamos acércate y construye, ¿qué me está mandando Dios a hacer para poderme acercar? Obedecer. Volvemos a Josué 1:8. Pastor, ¿hay palabra para el otro año? No creo. Porque si no obedecemos, ¿qué otra palabra va a haber para el otro año? Eso no es. Dios me dijo: es que yo me voy a cambiar de iglesia. ¿Sí? ¿A nosotros ya? Juan 3:21. El que hace es el que se acerca. Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, para seguir tengo que hacer algo, y es caminar en dirección hacia allá, ¿cierto? Si mi esposa hoy me dice: amor, te voy a invitar hoy a comer langostinos o algo especial, porque siento que es fin de año y no te he consentido mucho en este año, entonces te voy a llevar a comer lo que tanto te gusta, que son mariscos. Ahorita, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Seguirla. Ya está le digo que sí. También. Ya está, ¿cierto? Entonces, ¿yo ahora qué hago? La sigo a donde me va a llevar. Es lo que está diciendo. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Primera carta de Juan 1:6 dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, porque no estamos practicando la verdad.
Religión sin práctica. Mira, están mintiendo, afirman que tienen comunión, que son hijos de Dios porque hicieron una oración de fe, pero no están practicando la verdad, no están viviendo la verdad. Yo me estoy dando a entender y eso siempre lo pregunto. Algunos dicen, ¿sí me entienden? No, eso es tratarlos de ignorantes. Yo me estoy dando a entender, ¿sí? A veces hablo rápido, a veces doy ejemplos, a veces, pero quiero darme a entender porque eso es tan importante saberlo. Hay muchos en nuestro entorno que dicen, yo creo en Dios a mi manera, yo no necesito ir a una iglesia, yo no... Religión sin práctica. Esos son religiosos y esos no van para el cielo. Ya he dicho, un pescado dice, no, yo soy pez, pero a mí el agua sí, yo no necesito ir al agua. Yo ando aquí en un colchón, ando chévere y no sé. No existe. Filipenses 4:9. Yo dije en primera de Juan 1:6 y dije que vivir sin luz es mentir, no andar en la verdad. Filipenses 4:9 habla también de que pongan en práctica. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, está diciendo Pablo a los filipenses. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice obras, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pastor, ore porque necesito paz. Entonces haga lo que han visto que yo he hecho, que es seguir al Señor, orar, buscarle, servirle. Lo mismo que está diciendo Pablo. Lo que han oído y han visto de mí, háganlo y el Dios de paz estará con ustedes. Dios hoy me dice que tendrás paz en tu corazón. Hay que poner en práctica obras. Ahora, Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos, NTV, hacer, ¿cierto? O sea, una fe, una religión sin práctica no existe. Porque todo lo que yo les he leído acá dice hagan, hagan, hagan. No solamente escuchen, hagan, practiquen, obedezcan. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tocaría quitar toda esta carta de Romanos que habla que todos somos un cuerpo. Pero yo no he visto, y eso es anormal, hay un problema, un cuerpo sin una oreja. Que sí la hay, pero no es normal, ¿o sí? Un cuerpo cuando le falta una pierna, un cuerpo cuando le falta un ojo. Sí existe, pero no es normal. Entonces no entiendo el que dice yo soy cristiano y creo en Dios de manera de estar en la casa durmiendo echándose un motoso, viendo lo que no tiene que ver, aleluya, gloria a Dios. Pero yo no puedo porque yo no sé qué. No entiendo cómo un cuerpo vive y el ojo está ya en un frasco de vidrio, aparte, pero es parte del cuerpo. Y nunca va a morir ese ojo, porque después de los 80, 90 años que vive la persona se pone el ojo y se van a para el cielo. Si somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. No estamos en un frasco de vidrio, aparte, creyendo que somos del cuerpo de Cristo. No existe. Hebreos 10:25, todos lo sabemos. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Mostré todos los versículos de una religión sin práctica, no dejando de... El Señor lo está mandando. No dejen de congregarse, porque si son cuerpos necesitan congregarse. La última religión del mundo natural, religión excesiva o religiosidad, religión sin práctica, la última religión, la religión bajo una relación. Entonces, como la primera era basada en la razón y en los sentidos, o sea, en la observación, la segunda es basada en lo externo, obras, solo obras, y la tercera sin práctica, le faltan obras. Ellos dicen creer, pero no hacen. El uno hace excesivamente, pero para que lo vean. El otro no hace, pero cree. Ahora, la religión bajo una relación es interna, es la única relación que es interna de las cuatro, pero que se muestra externamente. Porque los fariseos se muestran externamente, pero internamente el Señor dijo su corazón está lejos. Y la religión sin práctica, ellos creen que tienen a Dios en su corazón, pero no lo muestran para nada. No viven para nada. 4 tipos de religiones.
Esta es la religión bajo una relación, la cual hubo en el huerto del Edén por un poco tiempo. Está basada en una relación personal con Dios a través de Jesucristo. No busca tapar o justificar su pecado a su forma. Esta relación se basa en reconocer varias cosas. Primero, Romanos 3:23, reconocer que todos hemos pecado. Si alguien que va a una iglesia no entiende que es un pecador, no sé qué hacer en una iglesia. Es lo primero que tengo que reconocer. Esta es la religión. Segundo, ¿qué tiene que reconocer también? Romanos 6:23. Pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Primero entiendo que soy pecador. Lo segundo que entiendo es que el pecado o mi pecado tiene una paga y es la muerte. Todos tenemos que entender que lo que hemos hecho nos lleva directamente a un infierno. Tercero, ¿qué tengo que aprender? Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Qué tengo que entender? Que ese mismo pecado que yo reconozco que tengo, me mantiene separado de Dios. Pero algunos dicen, no, yo creo en Dios y a mí la iglesia es la que no. Si yo primero no reconozco que soy pecador, segundo, que mi pecado trae muerte, y tercero, que esa muerte me mantiene separado de Dios, que Dios se alejó de mí, ahí voy. ¿Qué más tengo que aprender, tener? Romanos 10:9-10, la necesidad de un Salvador, no por mis obras. Dice Romanos 10:9-10, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón, no en tu mente, que eres hecho justo ante los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente que en tu fe que eres salvo. ¿Cómo muchos van a saber que son cristianos si no pisan una iglesia? Es abiertamente que yo declare, cuando me ven con la Biblia en mano, y cuando me ven tal vez escuchando una emisora cristiana, y cuando me ven tal vez que yo les digo bendiciones, o tal vez cuando mi hablar es diferente o cualquier cosa. Entonces es porque declaro abiertamente que soy salvo, pero porque ya hice lo otro. Creí en mi corazón y confesé con mi boca. Dos cosas. ¿Qué más necesito? Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si yo no entiendo que no hay nada bueno como el fariseísmo que yo pueda hacer para poder llegar al cielo, porque creen que por darme regalos, hacer misas, que por hacer no sé qué, van para el cielo. Si yo no entiendo que el único que me justifica es Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz, Romanos 5:8, que Cristo murió por mis pecados y por amor, no puedo ser salvo. Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no somos salvos por lo que hacemos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando mi pastor Andrés estuvo en una emisora un día hablando de lo que él hacía en la calle del Cartucho, con los huérfanos, con los soldados, en la cárcel, todas las obras que tiene la 63. Cuando él estuvo hablando de eso, hubo un pastor muy reconocido y de una iglesia muy grande, y él lo criticó a mi pastor ahí, diciendo: sea que ustedes son una iglesia de obras. Obviamente el pastor se defendió hablando en Mateo 25, que dijo que el Señor, cuando venga, porque es la misión que tiene la iglesia, me viste desnudo y me diste vestido, y me viste con hambre, me diste comer, y me viste en la cárcel y me viste. ¿De dónde si nunca te vimos? En cuanto lo hiciste con alguno de estos mis pequeños, lo hiciste por mí. Y él estaba explicando este texto, pero él seguía diciendo: no, señores, que Dios nos llamó a obras. Otro pastor con una mega iglesia que no ha entendido la palabra de Dios, porque no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, pero porque somos salvos, nuestras obras muestran a Cristo Jesús. Soy salvo por gracia, no por obras. Esta relación tiene reglas. La religión bajo relación también tiene reglas, rituales, si lo puedo llamar así, y obras. Pero esto lo hacemos como muestra de gratitud a la salvación que Dios ya nos proveyó. No
en esfuerzo por obtener esa salvación, sino porque yo ya soy salvo, es que camino en obras. ¿Alguien podrá decir cómo así, pastor? Usted dijo rituales que tenemos? Por ejemplo, aquí bautizamos. Eso está entre el medio de... Hacemos matrimonios. Podemos llamarlos entre ritos, rituales. ¿Sí? Compartimos la cena. Eso es un culto, eso es un rito. Nos congregamos, esto es un culto, esto es un rito. Pues la religión bajo una relación sí tiene ritos también. Mientras la religiosidad hace para ganar el favor de Dios, la relación con Dios los hace porque entienden que ya ganó el favor de Dios. No lo hago para ganar mi salvación, ni para ganar el favor de Dios, ni para que Dios me dé, ni para que Dios me ayude, ni para que me vaya bien en el trabajo, sino porque ya fui salvo. Y desde que entienda que fui salvo, yo ya lo tengo todo. Si yo ya lo tengo todo, lo demás vendrá por añadidura. Pero no hago para que me vaya bien, hago porque ya me fue bien. Y concluyo con estos 3 versículos hablando de la religión bajo la relación. Dice Santiago 2, 14, 20. Santiago 2, 14, 20. Dice: amados hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. ¿Cuál es la fe muerta e inútil? La que no produce buenas acciones después de que supuestamente nació de nuevo, porque no existe fe inútil. Pero mira cómo está hablando aquí Santiago. Dice: sería una fe inútil, o sea, no es fe. Porque un carro inútil para andar no es carro, está quieto. Una cicla inútil tampoco se mueve. Un carro, una casa inútil que no se puede usar, no es casa. Será un hueco, una madriguera, pero todo lo que es inútil no es. Entonces por eso está diciendo es una fe inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Algunos tienen fe, otras buenas acciones. La iglesia tradicional se basa por buenas acciones, por obras, porque creen que por obras irán al cielo, una de las formas. Pero yo les digo, dice Dios a través de Santiago a la iglesia: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas obras? Yo les mostraré mi fe por medio de mis obras. Por medio de mis buenas acciones es que muestro en quién yo creo. Eso está diciendo Santiago. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien lo dicho, bien lo has dicho. Pero aún los demonios eso también lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Santiago 1:27 dice, y quiero invitarles para que se pongan sobre sus pies, el último versículo que voy a dar en Romanos 12:2. Santiago 1:27 está hablando de la religión bajo una relación que Santiago habla a la iglesia como una religión pura. Y dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Alguien me preguntó de este versículo, que me está mirando rayado. Alguien me preguntó de este versículo, entonces podríamos decir, o sea que la verdadera fe consiste en ir a los orfanatos y a ir donde las viudas y ayudarlas, o sea, eso ya es la fe. No. Si yo primero no leo lo que acabé de leer y decir que mis obras muestran mi fe,
no voy a entender este versículo. O sea, la verdadera fe, la genuina, la religión genuina, es la que entiende que no por obras es salvo, pero que cuando ya es salvo, produce obras. Entonces visita a los huérfanos, va donde las viudas, regala mercados, sirve, hace cantidad de cosas, pero como producto de. Esa es la verdadera religión. Pero no es solo eso, no es solamente ser salvo y hacer buenas acciones. Aquí viene a continuación lo otro para saber cuál es la verdadera religión. Y no dejar que el mundo los corrompa. ¿Ya entendimos cuál es la verdadera religión? Entonces la verdadera religión no es ir donde las viudas y no es ir a donde los huérfanos, no. Yo ya soy salvo, entiendo que no soy salvo por obras, pero mis buenas obras hablan de mí. Ahora, no solamente también hago obras que muestren que soy cristiano, sino que no me dejo corromper por el mundo. Es la única forma en que muestro que realmente tengo una religión bajo una relación. Porque si me sigo dejando corromper por el mundo, nunca ha habido una relación personal. Solamente tenemos religiosidad excesiva, religión del mundo o natural, o una religión sin práctica. No existe otra forma. Concluyo con Romanos 12:2 en NTV, que me gusta. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres, dos cosas, de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si mi manera de pensar no cambia, Dios no va a poder transformar mi vida. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será mi esposa? ¿Cuál será mi relación? ¿Cuál será mi trabajo? ¿Qué será lo que Dios? Para que podamos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, dónde viviremos, con quién estaremos, cuál será nuestro esposo, cuál serán nuestros hijos, dónde trabajaremos, cómo serán mis finanzas, cuál es la voluntad de Dios para todo en mi vida. Necesito cambiar mi manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar, y solamente cambia cuando yo permito que Dios transforme mis pensamientos. ¿Cómo lo hace? Cuando yo no imito las costumbres ni las conductas del mundo. ¿Ven? Porque a veces no entendemos la voluntad de Dios, porque mientras nosotros seguimos bajo la corriente del mundo, Dios no puede cambiar nuestra manera de pensar. Dios no puede transformar nuestra mente, no lo va a poder hacer. Y solamente cuando digo ya no quiero de esto, ahora quiero de esto, entonces dicen, ya cambió su manera de pensar, entonces voy a transformar su entendimiento. Y cuando transforma mi entendimiento, ahí es donde Dios me da a conocer su buena, agradable y perfecta. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, gracias por este día, gracias por un mensaje más, Dios, gracias por enseñarnos acerca de estas clases de religiones, Dios, que existen en tu palabra. Ayúdanos a vivir bajo una relación, Dios. Ayúdanos a que tu palabra esté guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. A entender que tu Espíritu habita en nosotros, Dios, y que nos ayuda porque solos no podemos, no somos capaces. Padre bendito, hoy bendigo este tiempo, bendigo este servicio, bendigo lo que tú haces en nuestras vidas. Y oramos por el próximo sábado, Dios, que viene este tiempo de velada, Padre. Oro porque sea un tiempo especial para cada uno de nosotros, Dios, porque salgamos llenos de tu presencia, Rey. Queremos culminar este año dándote gracias por todo lo bueno que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque es una revelación especial para nosotros. Y gracias porque nosotros sí creemos que tú te hiciste a semejanza de hombres y te diste a conocer, nos has dado a conocer a nuestro Padre Celestial, que muchas cosas celestiales las conocemos gracias a ti y creemos que esta es tu palabra inspirada, que es verdadera, que viene de ti, de tu corazón, y que ella es la única que nos ha ayudado a formarnos. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana. Gracias por todo lo que tú haces cada día. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa en nuestras vidas, en nuestras casas, hogares, salir, entrar en nuestros hijos. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y les bendiciones del cielo para todos.